Aquí tenemos ya nuestra pieza terminada y les recuerdo que no debemos de cortar todavía nuestro hilo. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tomar nuestro alambre. Voy a tomar medidas aproximadas. No se preocupen mucho por esto. Lo que sí es que no las debemos dejar más largas que esto. Así como está extendida nuestra tortuga, vamos a colocar nuestro alambre en esta patita y vamos a tomar la medida así, de esta manera, hasta el otro extremo de la otra patita. Este alambre así lo voy a tomar al doble, lo voy a enrollar sobre sí mismo y lo voy a cortar 1 centímetro más largo para doblarle esta puntita. Y esta pieza la voy a forrar con Flora Tape. Y voy a hacer una segunda de la misma medida para las patitas de atrás. La tercera es que vamos a tomar nuestro alambre y vamos a medir de nuestra cabeza, no necesariamente es desde la punta de la cabeza, de su cabecita más o menos hasta la mitad de la cola. Lo vamos a doblar, lo enrollamos sobre sí mismo. Esto es una pequeña estructura nada más para que nosotros podamos darle un poco de forma en su cabeza y en sus patitas. De igual modo, aquí voy a dejar 1 centímetro más largo para doblar la puntita. Y también esta pieza la vamos a forrar con Flora Tape. Normalmente le doy 2 o 3 vueltas. Y esto lo hago porque se supone que nuestros muñequitos son lavables y no me gustaría que el metal se oxidara. Entonces ya tenemos aquí nuestro alambre para la cabecita. Este es para una patita. Si se fijan, es ligeramente curvo, pero recuerden que la pieza va a quedar de esta manera para darle también esa curvatura en su caparazón. Entonces vamos a cortar el otro alambrito. Esta es la parte donde hicimos el doblez y con nuestras pinzas también vamos a cerrar aquí. Y ahora sí vamos a forrar con Flora Tape blanco 2 o 3 vueltecitas para que nuestro alambre quede bien protegido. Lo siguiente que vamos a hacer es introducir un poquito de velcro en cada una de las extremidades, muy poquito. Después lo vamos a rellenar bien. Así vamos a meter un poquito en cada extremidad. Aquí están ya mis 3 alambres forrados. Si se dan cuenta, es casi del mismo tamaño, incluyendo el de la cabecita. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a empezar a unir nuestro caparazón con la pancita. Aquí tengo mi hebra de hilo y aquí está en donde yo terminé de tejer la caparazón. Entonces lo que puedo hacer es empezar a trabajar aquí. Nuestro caparazón tiene 120 puntos y también esta parte tiene 120 puntos. Entonces vamos a unir con puntos bajos estas dos piezas. Vamos a tomar nuestro gancho y vamos a insertar en el punto deslizado con el que cerramos nuestro caparazón y vamos a tomar nuestra hebra de hilo de la pancita. No importa que nuestro hilo quede por dentro. Vamos a jalarlo hacia afuera y vamos a sellarlo con una cadena. Ahora vamos a empezar a tejer un punto bajo en cada punto, tomando un punto de la caparazón y un punto de la pancita. Y vamos a tejer más o menos hasta la mitad. He tejido en la parte de la colita, todo alrededor, un poquito después de la cabecita. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a colocar mis alambres, los voy a introducir
de la partita de atrás a la patita de atrás, izquierda y derecha, y luego el otro alambre en la patita y el otro en esta. Nuestro alambre se va a curvar ligeramente por aquí en medio, pero así debe de ser. Ok, y ahora vamos a meter por arriba de estos dos el alambre de la cabecita a la cola, y vamos a rellenar muy bien las patitas, la cabeza, y vamos a colocar velcro también debajo de los alambres. Vamos a irlo colocando. A ver, nuestro velcro tenemos que irlo colocando dentro de nuestras piezas, de nuestras partes, pero tenemos que introducirlo de tal manera que el alambre quede en medio, que quede forrado o entre el velcro. Entonces tenemos que irlo rellenando por arriba, por abajo y por los laditos para que quede en medio. Y esto lo vamos a hacer con las 4 patitas y con la cabeza. La cabeza también la rellenamos muy bien, y también vamos a meter relleno debajo de los alambres, aquí en lo que es la pancita. Si notan que nuestro alambre se quiere salir por esta parte, por alguna parte de nuestras extremidades, no se preocupen. En el momento en que nosotros empezamos a rellenar aquí en la pancita, el alambre se va a levantar ligeramente y nos va a quedar bien. Aquí les muestro cómo mi alambre se ve en medio de la extremidad, y nuestro relleno debe de ser firme, no lo debemos de dejar muy aguado. Ya puse relleno entre mis alambres y la barriguita. Ok, mis alambres se van a curvar ligeramente y eso es lo que queremos. Entonces, para poder continuar trabajando las siguientes vueltas uniendo nuestro caparazón con la pancita, vamos a doblar nuestras patitas hacia abajo. Vamos a doblarlas hacia abajo, tienen que quedar de esta manera. Y vamos a terminar de unir esta parte. Aquí tengo todavía mi abertura y alcanzo a introducir mi mano. Entonces por aquí voy a empezar a meter el velcro en la parte de arriba de mis alambres para que quede bien rellenita la caparazón. Ya tengo relleno la caparazón y me falta nada más cerrar estos puntitos, y todavía no cortamos nuestro hilo. Mientras estamos uniendo estas partes, les recuerdo que tenemos 120 puntos en la caparazón y 120 puntos en la parte baja, y tenemos que ir verificando que no nos brinquemos ningún punto. Tenemos que cerrar los 120 puntos completos. Nuestro último punto lo vamos a cerrar con un punto deslizado, pero vamos a insertar nuestro color de la caparazón. Y con este vamos a cerrar este punto. Para que no se nos abran, vamos a hacerles un nudito en esta parte. Aquí está mi hebra, ya le hice un nudo y vamos a continuar tejiendo. En nuestra siguiente vuelta vamos a trabajar unos abanicos. Vamos a tejer un abanico dejando 2 puntos libres, y en este caso este espacio por donde sacamos nuestra hebra va a contar como un punto, 2, y en el tercero vamos a insertar nuestro primer punto alto alargado. Hacemos una lazada, insertamos nuestro gancho y lo sacamos. Aquí sacamos un punto, luego sacamos 2 y luego sacamos otros 2. Vamos a hacer esto 8 veces en este mismo punto. 8 puntos altos alargados.
Dejamos 2 puntos sin tejer, 1, 2, y en el tercero vamos a meter un punto bajo. Tomamos una lazada, dejamos 1, 2 puntos sin tejer y en el tercero vamos a tejer otra vez un abanico de 8 puntos altos alargados. Dejamos 1, 2 puntos sin tejer y en el tercero hacemos un punto bajo. Y esto lo vamos a repetir por toda la vuelta. 1, 2 y en el tercero otro abanico. Al terminar nuestro último abanico, vamos a tejer un punto bajo en el punto en donde iniciamos, pero lo vamos a cerrar con nuestro color con el que tejimos la vuelta anterior. Y vamos a tejer puntos bajos y en la parte más alta vamos a tejer un aumento. Seguimos tejiendo sobre el abanico puntos bajos. Y al llegar aquí en donde está la unión de los abanicos, donde hicimos el punto bajo, vamos a tejer una disminución, pero la vamos a tejer insertando nuestro gancho, jalando nuestro hilo, insertamos en el segundo punto, jalamos nuestro hilo y cerramos el punto. Y seguimos tejiendo puntos bajos sobre nuestro abanico. Al llegar al punto más alto, tejemos un aumento, seguimos tejiendo puntos bajos y al llegar nuevamente aquí en donde está nuestro punto bajo de unión, tejemos una disminución tomando estos 2 puntos y así vamos a continuar hasta terminar la vuelta. Al terminar esta vuelta vamos a tejer aquí un punto deslizado, tejemos una cadena, cortamos nuestro hilo y vamos a hacer una vuelta más con nuestro hilo del color de la caparazón. Mientras vamos a tejer esta vuelta, escondemos nuestra hebra que acabamos de cortar. Vamos a sacar nuestra hebra por la parte de enfrente y tejemos una cadena. En este mismo punto, por donde la sacamos, vamos a tejer un punto bajo. Hacemos un siguiente punto bajo y hacemos aquí un aumento. Tejemos 3 puntos bajos más, 1, 2, 3 y tejemos nuevamente un aumento. Tejemos 4 puntos bajos, un punto en cada punto. Un aumento, 3 puntos bajos, un aumento. Esta secuencia va a seguir así. Vamos a tejer 4 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento y así vamos a seguir hasta terminar la vuelta. Al terminar la vuelta, tomamos nuestro punto siguiente y hacemos un punto deslizado, una cadena y cortamos nuestro hilo. Y escondemos con nuestra aguja lanera esta hebra. Podemos cortar lo que nos sobró de la vuelta anterior y también escondemos la hebra con la que iniciamos los abanicos. Dejamos en esta posición la tortuga para poder trabajar la orilla de la caparazón.
La vamos a tomar de esta manera. Si recuerdan, habíamos dejado todavía estos marcadores. Estos que tenemos aquí abajo son los que nos están marcando la papada, por decirlo así. Ya los podemos retirar. Y este es el marcador que nos va a dirigir la línea para la sonrisa. Vamos a insertar hilo del color de nuestra tortuga y le vamos a hacer un nudito por el otro extremo. Vamos a insertar nuestra aguja por la parte de acá atrás de nuestro ojo. Esto va a quedar después tapado con el párpado. Y lo que vamos a hacer ahora es que sobre esta línea que colocamos nuestro marcador, vamos a contar sin incluir este punto, 6 puntos hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por aquí vamos a sacar nuestra aguja. Ahora vamos a insertarla sobre la misma línea, pero en el siguiente punto. Y la vamos a sacar por esta parte del ojo. Rodeamos el ojo y volvemos a insertar la aguja y la volvemos a sacar por donde salimos la primera vez. Y jalamos para que se nos marque la mejilla. Y volvemos a insertarla aquí y a sacarla por la parte de arriba del ojo. Vamos a asegurar de este lado nuestro hilo con un nudo y lo vamos a pasar por dentro de nuestro tejido al siguiente ojo. Y vamos a hacer aquí también un nudo. Ahora vamos a volver a contar sobre nuestra línea 6 puntos hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a sacar nuestra aguja por este punto. Jalamos nuestro hilo y vamos a volverlo a insertar en el siguiente punto y lo vamos a sacar por acá. Y lo jalamos para que se hunda el ojo y se forme la mejilla. Y vamos a rodear el ojo y a volver a insertar nuestra aguja para dar una segunda puntada sacándolo por el mismo lugar. Y lo insertamos en el siguiente punto y lo volvemos a sacar por arriba. Y vamos a hacer un nudo para asegurarlo. Y vamos a esconder nuestra hebra y podemos cortar el hilo. Vamos a insertar un hilo color rojo o rosa tal vez para hacer la sonrisa. Tengo este que es rojo en sinfonía. También pueden usar Eulalie, por ejemplo. Nada más es una hebra pequeña para la sonrisa. Y vamos a insertar nuestra aguja por cualquier parte de su cabeza y la vamos a sacar por el punto que hundimos.
y vamos a jalarlo hasta que nuestro nudo se meta en el tejido. Y le voy a ayudar, voy a empujar tantito. Ok, ahora vamos a tomar un alfiler y de la línea de nuestro marcador vamos a contar 2 líneas hacia abajo y aquí vamos a colocar el alfiler y vamos a pasar nuestro hilo por debajo del alfiler y lo vamos a insertar en la otra mejilla y la volvemos a sacar por donde iniciamos. Se me hace un poquito más fácil así. Voy a retirar el marcador y voy a darle otra pasada y voy a sacar mi hilo por donde está el alfiler. Lo retiro y voy a hacerle solamente un pequeño punto aquí para que quede fijo mi hilo de ese lado. Y este hilo obviamente no lo puedo rematar, no puedo hacer nudo, entonces lo que voy a hacer es pasarlo por varias partes de su cabecita entre los puntos para que pues quede escondido, pero que no haya problema con que se vaya a salir la hebra. Y ya lo puedo cortar. Vamos a colocar los párpados. La parte más ancha del párpado es la que va a ir hacia la parte de enfrente de nuestro ojo. Entonces vamos a ubicar el párpado para la tortuga de esta manera y lo vamos a fijar con alfileritos. Le voy a colocar 3 alfileres. Pueden tapar medio ojo o hacerlo un poco más para atrás. Y si recuerdan, dejamos nuestra hebra larga. Esta hebra corta, que es con la que iniciamos nuestro tejido, vamos a insertar la aguja lanera y vamos a meterla dentro del tejido y a sacarla por cualquier otro lugar. Y así ya no nos va a estorbar. Esta ya la podemos cortar. Ahora vamos a insertar nuestro hilo en la aguja y vamos a coser nuestro párpado pegadito al ojo, rodeando. Ya quedó cosido este párpado en su lugar y el segundo lo vamos a ubicar de tal manera que quede a la misma altura. La parte que está descubierta del ojo tiene que quedar igual en el otro. Entonces vamos a ubicar nuestro párpado, igual lo vamos a fijar con alfileres. Vamos a esconder esta hebra también. La cortamos y vamos a insertar la hebra larga que dejamos de nuestro párpado
y lo vamos a coser. Ya cosí el primer tramo del ojito y antes de retirar este alfiler voy a hacer aquí un nudo. Inserto dentro de la cabeza y voy a sacar mi hilo por donde inicié a coserlo. Puedo retirar este alfiler y vamos a continuar cosiendo esta parte de atrás. Retiro el alfiler. Aquí también hago un nudo. Inserto y saco mi aguja por cualquier otra parte de su cabecita para esconder la hebra. Retiro el alfiler y puedo cortar el hilo. Ahora vamos a acomodar su colita tomándola y se siente el alambre. Vamos a colocarla hacia arriba y vamos a acomodar también su cabeza tomándola de esta manera y doblando el alambre, su cuello, para que tenga la forma que debe de ser. Estas son otras combinaciones. Para los que desean trabajar su tortuga con hilaza eulalí, los ojos de seguridad son de 15 milímetros y para los párpados tejí 9 cadenas haciendo 8 puntos bajos en la primera vuelta y en las siguientes 2 vueltas hice una disminución en cada extremo. Esta solamente lleva 3 vueltas. Su tamaño aproximado ya terminada es de 20 centímetros y trabajada con sinfonía es de 29 centímetros, de la punta de la nariz a la cola. A la luz del día, estos son los colores que se muestran realmente de la tortuga con la que acabamos de trabajar. Así es como hemos terminado este hermoso trabajo. Espero que también les haya gustado mucho. Les recuerdo que los zurdos también tejemos y nos vemos en un próximo tutorial.